Bienvenidos, hoy quiero contarles acerca de la perfilación criminal. La psicología criminal se sitúa dentro de la psicología jurídica como rama de la psicología y abarca distintas áreas: criminalidad, tratamiento de delincuentes, investigación criminal, victimización delictiva, etc. Para empezar, me gustaría que supieras que la psicología criminal se encarga de estudiar las aptitudes, los procesos mentales, la personalidad, la motivación del criminal y de su crimen. Parte de la psicología del individuo y se adentra en la psicología de los grupos sociales o antisociales. Así pues, consideramos la psicología criminal como una ciencia social aplicada, que busca resolver problemas complejos, utilizando un método, y no actúa de forma aislada, ya que es interdisciplinar. ¿Qué es la perfilación criminal? La perfilación criminal puede ser considerada como una herramienta para la investigación judicial. Le permite al analista conductual discernir las posibles características físicas de un agresor o delincuente, mediante el estudio de la escena del crimen y las conductas desplegadas por el sujeto. Dicho análisis debe incluir la conducta criminal, las interacciones con la escena del crimen, la víctima y las elecciones tomadas en la realización del delito. Turbey, 2010. Objetivo. El objetivo de brindarte esta información es que conozcas acerca de patrones y comportamientos que pueden determinar una conducta criminal, asimismo proveer las características del delincuente para ayudar a los investigadores a disminuir el número de sospechosos basado en las características de la escena del crimen, la victimología forense y el análisis forense equívoco. Perfil criminológico. Con la expresión perfil criminológico estamos haciendo referencia a un modo explícito a la aportación que un psicólogo o criminólogo hace a las fuerzas policiales para la captura del criminal, y al mismo tiempo ponemos de relieve perfilar se refiere a delimitar o describir algo, las características, los límites, acentuar particularidades que en esa tarea el experto ha de emplear los conocimientos que se derivan de la ciencia de la criminología. Ciencia o arte. En un principio la perfilación era considerada como un arte, dado que se decía que la intuición o el instinto jugaba un papel importantísimo e indispensable en el trabajo del perfilador. Sin embargo, en la actualidad, se aplica un método racional de investigación, proporcionados por ciencias como la antropología, biología, física, psicología, medicina, sociología y criminología, por mencionar algunas, por lo que es posible decir que es una investigación técnico-científica, ya que aplica la metodología al examen de los indicios, permitiendo aportar elementos de valor indiscutible. ¿Qué métodos son utilizados? El sistema inductivo perfilación inductiva. Este sistema fundamenta su estudio y conclusión en aspectos estadísticos históricos en la elaboración de los perfiles. Este método es utilizado por el FBI. Está fundamentado en información recogida estadísticamente de crímenes pasados, autores ya detenidos e información de los medios de comunicación. Todo ello en sus diferentes variables es introducido en programas informáticos de espectro estadístico que aportan una determinada información sobre un patrón guía que sirve de base a los investigadores criminales. No obstante, su conclusión está basada en que, si un número de crímenes cometidos por personas diferentes aportan semejanzas, evidentemente los autores deben de compartir rasgos de personalidad comunes. El sistema inductivo perfilación inductiva. Este sistema fundamenta su estudio y conclusión en aspectos estadísticos históricos en la elaboración de los perfiles. Este método es utilizado por el FBI. Está fundamentado en información recogida estadísticamente de crímenes pasados, autores ya detenidos e información de los medios de comunicación. Todo ello en sus diferentes variables es introducido en programas informáticos de espectro estadístico que aportan una determinada información sobre un patrón guía que sirve de base a los investigadores criminales. No obstante, su conclusión está basada en que, si un número de crímenes cometidos por personas diferentes aportan semejanzas, evidentemente los autores deben de compartir rasgos de personalidad comunes. El sistema deductivo, perfilación deductiva. Realiza una individualización de los casos, un análisis individual de los hallazgos. Este método es utilizado por Turbey. Está fundamentado en un estudio exhaustivo de la escena del crimen y de las evidencias presentes en la misma, tanto físicas como psicológicas.
Estas últimas son las que el perfilador preparado en este método debe de encontrar y analizar profundamente, ya que son las que le van a descubrir el motivo por el que el autor actuó de esa manera. El método deductivo incluye dos fases. La fase investigadora es en la que su nombre lo indica, se investiga todo lo que tiene que ver con las evidencias, ya sean físicas o conductuales. La fase del ensayo, análisis. Esta fase involucra el análisis de evidencias conductuales de crímenes conocidos donde ya existe un sospechoso. Por esta razón, la meta en este caso es ayudar en el proceso de entrevista o interrogatorio y ayudar a desarrollar la visión de la fantasía en la mente del ofensor. Martínez Valdez, 2012. ¿Qué tipos de perfiles criminales existen? En la investigación criminal existen tres maneras de elaborar perfiles. 1. Perfiles de agresores conocidos, perfil psicológico o método inductivo. Consiste en la caracterización de los agresores conocidos o población carcelaria para extraer características generales, se parte de lo particular a lo general. Se realizan entrevistas a delincuentes conocidos dentro de los centros penitenciarios o postpenitenciario. Además, se analiza la conducta observada e informes sobre la misma, que ha sido documentada, dentro del sistema y en la historia del delito. ¿Cuáles son los enfoques en tipos de perfilación criminal? Los distintos tipos de perfiles que se han realizado se han centrado en distintos tipos de análisis, conocimientos e información. Enfoque psicológico, psicopatológico, evaluación diagnóstica. El perfil está basado en el conocimiento que se tiene de la psicología y de la psicopatología aplicadas al ámbito criminal. Generalmente suele estar realizado por profesionales de la salud mental. Enfoque de análisis de la escena del crimen. El perfil está basado en el conocimiento y la información que aporta el análisis de la escena del crimen desde el punto de vista de las ciencias forenses y la criminología. Realizado principalmente por profesionales de las fuerzas del orden. Perfil criminal. El proceso de generación del perfil criminal se divide en dos pasos. Primera etapa o etapa previa de elaboración del perfil. La información que se obtiene de este primer paso será situación geográfica, clima, vías de comunicación, entre otras, idiosincrasia, idioma, religión predominante, situación social, raza predominante, situación económica, índices criminales para dimensionar arduamente el crimen. Dicha información se recaba luego de la protección y análisis del lugar de los hechos. Segunda etapa o etapa de elaboración del perfil. Análisis y o entrevista a la víctima. En caso de que la víctima se encuentre viva, de lo contrario se realizará un análisis retrospectivo de ella a través de la autopsia psicológica. Los investigadores se dedicarán a buscar testigos que brinden información física o psicológica del atacante o sospechoso como la siguiente: su contextura atlética, apariencia física, hábitos nocturnos, interacción social, pasatiempos. Además, los testimonios recogidos son útiles para validar la información obtenida de la víctima. Entre las leyes que apoya esta información está: Artículo 17. Concentración. Artículo 2026. Procedencia de la peritación. Ley 794/2003, el artículo 234. Si usted es víctima o conoce un delito con el fin de brindarle a la ciudadanía varias herramientas para realizar sus denuncias o solicitar información de una manera ágil, oportuna, amplia y centralizada, la Fiscalía General de la Nación dispone del Centro de Contacto. Línea gratuita nacional 0180009199748. Celular 122. Bogotá al 570200, opción 7.